Señor, nuestro ruego en esta oportunidad es que nos hables a través de tu Espíritu, que se conviertan en una realidad propia de cada uno de los que estemos participando tu verdad, y que no sea simplemente una teoría o un buen pensamiento, sino que tu Espíritu nos revele la profundidad de tu salvación y que se arraigue en nuestras vidas, y nuestras vidas tengan certeza, tengan gratitud, tengan gozo a pesar de las tribulaciones y aflicciones que experimentamos. Señor, háblanos a cada uno de los que hoy estemos escuchando. Guíanos a la confianza en tu palabra, Señor. Guíanos a realmente comprender que tú eres confiable, pues no hay engaño, ni error, ni mentira en ti, y todo lo que proclamas es verdad, y todo lo que prometes cumples, y todo es para nuestro beneficio y para que el nombre de Jesucristo sea exaltado en todo el universo. Señor, nos encomendamos a ti, líbranos de malas interpretaciones, líbranos de pensamientos erráticos que tengamos acerca de ti. Purifícanos a través de tu verdad. Renuévanos el entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, semanas atrás hemos comenzado a considerar las doctrinas de salvación de Dios para el hombre. Queremos hacer énfasis en esta expresión de que son las doctrinas de salvación de Dios para el hombre, porque en base a lo que está revelado en la Escritura, el hombre no participa en la salvación. No participa. Es importante que tengamos la humildad de aceptar esta verdad. No hay acción de nuestra parte que ayude a Dios a salvarnos. Más bien lo contrario podría expresar alguien. Nuestro aporte a Dios es nuestra condición caída, nuestra condición corrupta de pecado. No podemos aportarle nada a Dios. Es Dios quien se encarga de salvarnos a través del nombre de su unigénito Hijo amado Jesucristo. Y eso lo empezó a realizar antes de crear los cielos y la tierra. Porque hemos sido predestinados, marcados, seleccionados para ser adoptados hijos de Dios a través de Jesucristo. En Jesucristo somos llamados al arrepentimiento, dejar nuestra manera de pensar, dejar nuestra manera de actuar, para volvernos a Dios y comenzar a pensar como Él dispone, comenzar a actuar como Él dispone, poniéndonos de acuerdo con Dios en el diagnóstico que Él nos ha realizado de nuestra conducta errática, conducta de pecado. En Cristo somos inmersos, somos bautizados en Él, recibiendo en su nombre este beneficio, este obsequio único del perdón de nuestros pecados, solamente en su nombre. Y al ser inmerso en Él, nos declaramos muertos al pecado y vivos para Dios, representado en la acción de sumergirnos en aguas. Muertos al pecado, vivos a la obediencia a Dios. En Cristo, ¿qué más hemos cubierto semanas anteriores? Han sido propiciados nuestros pecados. Cristo es el Cordero que apacigua la ira de Dios por mi pecado. Sin Cristo, la ira de Dios está sobre mi cabeza. En Cristo, mis pecados son propiciados. En Cristo, ¿qué más hemos visto? Somos redimidos, liberados de la esclavitud del pecado, del mundo y del diablo, pues Cristo es el único y perfecto libertador, y en su sacrificio rompe las cadenas espirituales que el individuo tiene. Fuera de Cristo, el individuo permanece en esclavitud, no se puede liberar al mismo, pues uno mayor que él está poseyéndolo. ¿Quién? Satanás. Quien es más fuerte lo tiene como posesión, pero cuando llega a Cristo, quien es superior a Satanás y toda fuerza maligna, Cristo rompe toda cadena, Cristo abre las puertas de las cárceles espirituales, porque para eso fue ungido por el Espíritu de Dios, para traer libertad a los oprimidos.
Y en el último encuentro estuvimos viendo acerca de la reconciliación con Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque soy enemigo de Dios en mi mente, porque interrumpí la relación con este Dios creador, este buen Dios que nos creó, nos formó y nos bendijo con toda bendición. Nosotros nos encargamos de interrumpir la relación desobedeciéndole y ahora no podemos amigarnos con Dios en nuestras propias acciones. Necesitamos un intermediario, Jesucristo, derramando de su sangre para que volvamos a ser compañeros, amigos de Dios y tengamos intimidad con Dios, comunión. La reconciliación con Dios viene únicamente por Jesucristo. Fuera de Jesucristo, el individuo es enemigo de Dios, aunque no lo sepa. Aunque no lo sepa, la conducta y la manera de actuar del individuo, la manera de pensar, perdón, del individuo es opositor a Dios. Aborrece a Dios. Porque la luz vino al mundo. Y el mundo amó más las tinieblas que la luz. Las tinieblas aborrecen a la luz. Queremos compartir una nueva doctrina de salvación en esta oportunidad. La doctrina de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Definimos por justificación a la acción judicial, el término judicial, de investigación, de examen divino de parte de Dios, obviamente, al individuo sin hallar culpa, sin hallar mancha. Dios examina al individuo y no encuentra error, no encuentra culpabilidad. ¿Cómo puede ser que los individuos pecadores no sean hallados culpables? La fe, la confianza depositada en Cristo Jesús los exonera de culpa, pues Jesucristo les premia, les obsequia su justicia propia, se las transfiere al ellos depositar su confianza. Así que la confianza, la fe en Cristo trae como obsequio, trae como beneficio la justicia perdurable. Dios examina al individuo y no hay culpa, no hay mancha, no hay error. Justificación únicamente por la fe en Cristo. Y esta definición, como siempre lo decimos, que es muy sencilla, muy ágil de proclamar, debe ser defendida, debe ser corroborada con la verdad que se encuentra en las Escrituras. Para comprender el obsequio inmenso que estamos hablando de la justificación por la fe, tenemos que saber qué clase de juez es Dios. Porque aquí alguien empieza a decir, bueno, Dios es un juez corrupto, por eso va a justificar a pecadores. Miren lo que se nos cuenta acerca de la justicia de Dios como juez. Salmo 98, versículo 9. Perdón, vamos a leer a partir del versículo 7. Salmo 98, 7 al 9. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. En Jehová no hay injusticia, en Jehová no hay parcialidad. En Jehová no hay coima posible. Este es un juez implacable. No tiene mancha. En el Salmo 45, los hijos de Coré que nos cuentan. Vayamos un segundo a él. Salmo 45, versículos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Este juez es perfecto. Es imposible para Jehová como juez que acepte un acto de injusticia. Imposible. Es imposible para Jehová como juez que pase por alto la maldad. Es imposible. Entonces aquí la conclusión a la que arribamos es imposible que el ser humano sea salvo. Porque si se nos ha diagnosticado con estado de pecado, si se nos ha dicho que hemos corrompido y hemos desobedecido la ley de Dios, ¿cómo acaso
seremos justos en su presencia? ¿Cómo puede el juez justo declararnos justos a los injustos? ¿Cómo es posible? Y esto es un punto neurálgico del Evangelio. Si no comprendo esta verdad, puedo concluir de manera errática que Dios es un juez injusto que va a abrir las puertas de su reino a personas que no se lo merecen y va a hacer la vista gorda o mirar para un costado el pecado. Esa idea, esa hipótesis es errática. Esa idea debe ser erradicada y la verdad es que Dios salva a los pecadores y permanece justo. Para ello debemos de saber cómo lo hace. Viajemos en el tiempo 4 milenios atrás. Tomemos el autobús de la Escritura y vayamos al Génesis. Vayamos al Génesis, ¿para qué? Para conocer la historia de un varón. De un varón de la antigua Mesopotamia, de la tierra de Ur de los Caldeos, de Asia Menor. Un varón, hijo de un artesano de figuras idólatras. Estamos hablando de Abraham. Un varón que en la Escritura no se nos da un solo indicio de un acto especial de su parte. No hay una sola buena acción que se nos dé referencia para que Dios soberanamente se le presente. Estamos hablando de Abraham, el hijo de Taré. Nada bueno nos relata Moisés, quien escribió el libro de Génesis acerca de Abraham, sino que Dios soberanamente lo escogió de entre su pueblo, a un hijo de un artesano de imágenes idólatras. Posiblemente Abraham fuese en sus días un idólatra, porque las malas enseñanzas se transfieren de generación en generación y es probable que Abraham estuviese conectado con la idolatría. Nada se nos enseña de Abraham de buena acción. Así todo, Dios se le presentó y le promete en Génesis capítulo 15. Vamos a leer los versículos 1 al 7. Perdón, 1 al 6. Génesis 15, 1 al 6. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham, un varón mayor de edad, con una compañera estéril como esposa, Dios se le presenta y le dice: Abraham, yo soy un escudo, yo soy tu defensa, yo soy tu protector. Yo soy un escudo para ti y tu galardón, tu recompensa será sobremanera grande. Dios le promete recompensar a Abraham, darle una recompensa, darle una descendencia también. A un hombre mayor pasado de edad con una mujer estéril. Abraham, versículo 6, creyó a Dios. Abraham confió en Dios. ¿Y qué pasó como resultado? Le fue contado, le fue imputado por justicia. Abraham recibió un evangelio sencillo. ¿Cuál fue el evangelio que recibió Abraham? Dios prometió, Abraham creyó. El evangelio que recibió Abraham no era un evangelio de obras, era un evangelio de fe. Confiar en la palabra del Dios confiable. El Dios de la verdad, el que promete y cumple, el Dios que no miente. Esa fue la justicia de Abraham, ese fue el buen obrar de Abraham y Dios se lo anotó como justicia. Solamente la acción de creer en la palabra de Jehová. A través de esta confianza que recibió como premiación Abraham, recibió el nacimiento de su hijo Isaac.
De Isaac que proviene Jacob, a quien Dios renombra Israel, de donde vienen los 12 patriarcas, y en los 12 patriarcas se forma la nación de Israel. Por ende, en la nación de Israel está la promesa de la recompensa, del galardón a la confianza puesta a Dios. Y aquí es donde algún hermano o alguna hermana podría llegar a la conclusión de qué bueno que la nación de Israel tenga promesa de Dios de ser galardonada, de recibir una recompensa. ¿Qué hay para nosotros? Nosotros somos gentiles, al menos los que estamos hoy aquí congregados, no tenemos sangre hebrea. ¿Qué hay para con nosotros? Porque esta promesa claramente es para el Padre de la nación Israel. Hay beneficio, hay recompensa, hay galardón para los gentiles. Para eso pedimos asistencia a un ministro competente del Nuevo Pacto, al apóstol Pablo. Vayamos al Nuevo Testamento, vayamos al libro de Gálatas. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La bendición prometida a Abraham, el galardón prometido a Abraham, lo recibimos únicamente a través de la confianza en Cristo. Porque la descendencia de Abraham, ¿quién es? Jesucristo. Como lo enseña el mismo apóstol Pablo, pero en el versículo 16 de este capítulo 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que la simiente de Abraham es Jesucristo. Jesucristo es el portador de las promesas, de las bendiciones hechas a Abraham. El que confía en Jesucristo, el que cree en Jesucristo, el que es inmerso en Jesucristo, es uno con Cristo, es heredero de las promesas. Por ende, los gentiles somos igualmente beneficiados, al igual que los hebreos, ¿en quién? En Cristo. Las promesas hechas a Abraham son propiedad del pueblo gentil únicamente en Cristo. El que confía en Cristo se hace acreedor de las promesas hechas a Abraham de parte de Dios. El que es uno con Cristo es descendiente de Abraham por confiar en Cristo. ¿Y cuál es el galardón? ¿Y cuál es el premio que nos toca? Pues Dios le prometió a Abraham, yo soy un escudo para ti y tu galardón será sobremanera grande. Jehová Dios, somos uno con Cristo, confiamos en Cristo. ¿Qué premio nos toca? ¿Cuál es nuestra recompensa? Libro de Romanos, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 21, el apóstol Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Ahora, fuera de la ley, se ha revelado, ha salido a luz la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios que no es un invento, dice Pablo, no es un invento de la generación del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque es atestiguada, es testificada por la ley y los profetas. Esto viene de antemano. ¿Cómo? ¿Cómo se revela la justicia de Dios, Pablo, aparte de la ley? ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es esa justicia, perdón? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La recompensa, el galardón, el premio a la confianza en Cristo es ni más ni menos
que la justicia de Dios. Dios imputa con justicia a hombres y mujeres pecadores por confiar en Jesucristo. La justicia de Dios sale a luz a través de la confianza en Jesucristo. El que cree en Jesucristo recibe como recompensa, como galardón, la justicia divina. Y pasa de ser inicuo, injusto, a justo para siempre. Ese es el regalo prometido a Abraham. Ese es el regalo que se exhibe hoy en el presente. Ese es el corazón del Evangelio de la gracia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él únicamente, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios, sin excepciones, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este favor no merecido proviene de lo alto, descendió del cielo. No hay acción en este evangelio, es igual al evangelio de Abraham. Abraham no actuó, Abraham creyó y nosotros no actuamos porque estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hacemos? Creemos y somos contados como justos por creer en Jesucristo. El que no cree en Jesucristo permanece injusto delante de Dios y va a tener que pagar. Pero el que cree en Jesucristo se le transfiere como obsequio la justicia divina. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar o revelar, sacar a luz su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oh, cuán inescrutables e insondables los caminos de Dios. Cuán irreprochable es su justicia. Pues Dios el justo justifica a pecadores y permanece justo. Justifica a pecadores, pero ¿cómo? ¿Cómo? Transfiriendo la justicia del justo Jesucristo a los pecadores y depositando el pecado de dichos individuos en Jesucristo. Dios no es injusto. Alguien paga en esta salvación. Alguien paga por el pecado ante la presencia de Dios. Dios no hace la vista gorda al pecado. ¿Quién paga? Jesucristo, nuestro gran Señor, nuestro único Salvador, el único nombre dado a los hombres en quien hay salvación. Y fuera de Jesucristo no hay justicia. Fuera de Jesucristo no hay justicia. Es Jesucristo la justicia prometida hace 4100 años a un varón llamado Abraham. Y fuera de Jesucristo no hay promesa de justicia. O Jesucristo te justifica o tu pecado te condena. Solamente en Cristo hay justicia perdurable. Y para eso Jesucristo se tuvo que convertir en pecado, como nos enseña mismo Pablo en 2 Corintios en el capítulo 5, para algunos de nosotros, algunos versículos conocidos de las Escrituras. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? 2 Corintios capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, Jesucristo, no lo conoció en pensamiento, no lo conoció en palabra ni en acción, porque no se halló engaño en su boca.
Jesucristo nació santo, vivió santo, murió santo, incluso permaneció santo en su muerte, porque no permitirás que tu santo vea corrupción, como está escrito. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, lo convirtió en pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el único medio de justicia y fuera de él tú no puedes convertirte en justo. Es imposible para el hombre ser justo ante Dios. Solamente la transferencia de Jesucristo por fe es la justicia. Cristo te pasa a ti por confiar en él su justicia, tú le pasas a él tu pecado y él se lo lleva en su hombro en la cruz del Calvario y culmina allí la culpabilidad del hombre en esa cruz. Fuera de dicha acción sacrificial, tú cargas sobre tu hombro tu pecado y tú no tienes justicia. Y aquí es donde alguien muy confiado en sí mismo dice, yo sí tengo justicia. Yo soy bueno, yo voy a hacer buenas acciones, incluso comprendiendo el Evangelio de Dios y que Dios quiere que seamos buenos y que andemos en santidad, yo sí puedo. Yo sí puedo ser bueno, yo sí voy a ser santo, yo sí me voy a salvar a mí mismo. Ten en cuenta lo que se encuentra en las Escrituras. Gálatas nuevamente, pero ahora en el capítulo 2. Amigo, por favor, si estás tú queriendo salvarte a ti mismo, escucha la palabra de Dios, pues el fin de tu camino es un fin de muerte. Te vas a condenar, vas a ser condenado para siempre. Sé humilde y vuélvete a Jehová. Vuélvete a Jehová confiando en Jesucristo. No te puedes salvar a ti mismo. Gálatas capítulo 2. Pablo le habla al apóstol Pedro en una situación que tuvieron al principio del ministerio. Nosotros, versículo 15, Gálatas 2:15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Escuchaste bien? No te puedes justificar por hacer buenas acciones. Escucha, los judíos lo entendieron. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie, ninguno, sin excepciones, será justificado. Por las obras de la ley, nadie será justificado ante Dios. ¿Por qué? Porque para ser justificado ante Dios tienes que nacer santo, vivir santo, morir santo. Y ninguno nació santo, a excepción del Hijo de Dios, concebido por el Espíritu de Dios en el vientre de una virgen. El resto de los nacidos de mujer hemos nacido contaminados de pecado. Por las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ningún modo, ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por gusto murió Cristo. Si por la ley viniese la justicia perdurable, en vano descendió Jesucristo a esta tierra. La gracia de Dios en Cristo Jesús es la justicia perdurable. La justicia que tú tienes, amigo, que te quieres salvar a ti mismo, ¿sabes qué es para Dios? ¿Saben qué es para Dios la justicia nuestra? Algunos de ustedes lo saben, no lo quieren decir, pero claro que lo saben. Se encuentra en el profeta Isaías. Son trapos de inmundicia. Eso es. Y tenemos que ser humildes y reconocerlo. Vayamos, leámoslo. Leámoslo. Eso se encuentra en el capítulo 64 del libro de Isaías. Este es el profeta Isaías hablando, no es cualquier persona. Miren lo que dice, de él, de su pueblo y por aplicación de nosotros también. 64.
Versículos 6 y 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Amigos, por favor, escuchen la palabra de Dios, escuchemos. Nuestras buenas acciones, nuestras obras de caridad, no son más que trapos de inmundicia para Dios. Y alguien puede decir, ¿pero por qué? Porque has nacido contaminado de pecado. Si no sos limpiado por Dios, lo que haces es más contaminación, por más que parece ser algo bueno. No te puedes salvar a ti mismo. Es imposible. El camino de buenas acciones humanas es un camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen caminos justos, pero su fin es de muerte. Ninguna carne será justificada por las obras de la ley. Por el buen accionar, ninguno va a ser justo. La justicia es un obsequio a la fe en Cristo Jesús únicamente. Únicamente. Y esa es la promesa hecha a Abraham. Esa es la promesa de obsequio a Abraham, el galardón. La confianza depositada en Cristo Jesús trae justicia perdurable. Y se necesita humildad. Humillémonos y confiemos en Jesucristo. Él lo hizo para nuestro beneficio y fuera de Él no hay justicia nuestra, no existe. Es por eso que entendemos las palabras conocidas del libro de Efesios, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es fundamental comprender el comienzo del versículo 8. Porque por gracia, por favor no merecido, sois salvos a través. La fuente de la salvación, el medio de la salvación, ¿cuál es? La fe. Porque si no confías en Jesucristo, no hay salvación. Si no confías en Jesucristo, no se te transfiere la justicia. Si no confías en Jesucristo, tu pecado permanece sobre ti mismo. Es por eso que la gracia se revela a través de la fe en Jesucristo, de la confianza en Jesucristo. El que cree en Jesucristo es salvo, el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No puedes salvarte a ti mismo, Dios te tiene que salvar en Cristo. El apóstol Juan cierra su carta, y estamos prontos para ir culminando el encuentro de hoy. Cierra su carta, su primer carta, Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 9, diciendo: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hemos anunciado que Dios es un juez irreprochable. Es un juez que es justo y no tiene mancha de iniquidad como los jueces terrenales que pueden ser coimados o juzgan con parcialidad. Dios es un juez imparcial y condena la iniquidad. Dicho juez juzga a toda la tierra sin excepciones. Como Dios juzga a toda criatura y se nos ha dicho que todos somos pecadores, la situación es grave. Pero Dios, en su plan eterno de salvación,
ha prometido hace más de 4 milenios galardonar, premiar a Abraham y a su descendencia. Abraham creyó a Dios y se le imputó como justicia. Hoy, en el año 2020, siendo el día 4 de octubre, Dios continúa obsequiando, galardonando con justicia. ¿De qué manera? ¿Teniendo pasaporte hebreo? No. La única manera con la que Dios premia con justicia es a través de la confianza, de la fe en Jesucristo. Confiando, creyendo en Jesucristo, Dios, el juez justo, examina al individuo pecador y no le haya culpa. ¿Por qué no le haya culpa? Pues la justicia perfecta de Jesucristo le fue transferida a su vida y el pecado de dicho individuo fue pasado hacia Jesucristo, el cual cargó con él en la cruz del Calvario. Increíblemente, no increíble, perdón, es una palabra torpe de nuestra parte, disculpen. Maravillosamente, Dios, el justo, justifica a los pecadores y permanece justo. Sabiduría de lo alto. Los ángeles del cielo quieren ver estas cosas y están deseosos de comprender más del Evangelio, nos revela el apóstol Pablo y Pedro también en su carta. ¿Por qué los ángeles quieren saber de esto? Porque esto es un misterio. Que Dios el justo justifique a pecadores y permanezca justo, esto es un misterio y es profundidad de riqueza. No busques que Dios te regale un auto o una mejor casa. Clama por el obsequio de la justicia eterna, vida eterna en Cristo. La cruz del Calvario. En aquella cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Me salvaste? Esa cruz no es un acto sentimental. Esa cruz no es algo en lo cual simplemente deleitarnos por un momento. Esa cruz es nuestra salvación. Fuera de esa cruz, que significa, simboliza sacrificio sustitutivo, no tenemos nada y somos una desgracia. En esa cruz tenemos gloria y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Quién como Cristo para producir esto? ¿Quién sino Él? ¿Quién me justificará delante de Dios? Nadie. No puedo. Nadie permanece de pie en la presencia de Dios. Solamente el justo Jesucristo. Y ahora, los que creen en Él, ¿qué somos? Uno con Él. Somos justos junto a Jesucristo, justos para siempre. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria eterna, gracia que descendió del cielo. Y es tan importante confiar y creer en Jesucristo que nosotros desde ya invitamos a todo oyente que nos escuche a en el próximo encuentro considerar el qué creer acerca de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio que debo recibir? Porque solamente por fe voy a ser salvo. Ahora, ¿fe en qué? Sé que es en Jesús, pero ¿qué de Jesús? ¿Que fue un carpintero? ¿Que fue un varón judío? ¿Cuál es el testimonio que debo de recibir para que se me impute esta justicia? Queda la propuesta para el próximo encuentro, juntos afirmar el testimonio de Jesús para que todos tengamos certeza de salvación y nos gocemos en Dios, el Dios de gracia, el Dios de misericordia. Padre, te damos toda la gloria a ti. Alabamos tu nombre por tu justicia incomparable. Eres justo, Señor. Juzgas con justicia la maldad y en Cristo condenaste nuestra maldad. Él pagó por nuestra culpa, Señor. Y ahora los que hemos creído en Él somos justos. No lo merecíamos, Señor. No lo merecíamos. Merecíamos tu condena, merecíamos tu castigo, merecíamos la destrucción eterna, pero nos has coronado de vida eterna en Cristo, Señor. Nuestro hermano mayor, nuestro Salvador y Redentor, nuestro gran Dios y Salvador, Señor, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por este plan eterno, Señor. Hacemos una nuestra voz con tu siervo Job. En el pasado hablamos en ignorancia y ya no. Tapamos nuestra boca y recibimos con mansedumbre, con humildad, tu plan de rescate, Señor. Hablamos lo que no conocíamos, cosas demasiado maravillosas para nosotros. Ahora enséñanos tú, Señor. Enséñanos tú. Cuánta riqueza hay y profundidad en Cristo, predestinándonos en Él,
guiándonos al arrepentimiento en Él, perdonándonos nuestros pecados en Él, bautizándonos en Él, propiciando nuestra iniquidad en Él, redimiéndonos de nuestra esclavitud por Él, reconciliándonos contigo a través de Él, justificándonos por la fe en Él. Fuera de Él no tenemos nada, sin Él no somos nada. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, es nuestro clamor, Padre, que en esta nuestra nación el nombre de tu unigénito Hijo sea exaltado. Señor, perdón, somos una nación rebelde a tu palabra. Nos jactamos de nuestra rebelión hacia ti. Perdónanos, Señor, ten misericordia y tu nombre sea conocido delante de ti. Nos postremos, nos humillemos, Señor, y te reconozcamos a ti, Señor, como el único Dios y Salvador. Padre, suplicamos que tus buenas noticias alcancen todos los rincones de esta tierra. Que toda carne, que toda criatura pueda conocer acerca de la salvación que es en Cristo Jesús gratuita. Y tu Espíritu pueda convencer al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. Pueda guiar al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Es nuestra súplica, Señor. Muéstrate con poder salvador en este tiempo. Viva tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Nuevamente te damos toda la gloria a ti. Gracias, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias por Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.